Hola, hola, ¿cómo va todo? Espero que estén muy bien, que tengan una linda semana. Les envío un gran abrazo, espero que estén trabajando y estoy recibiendo sus preguntas y sus actividades, así que háganlas para que podamos comunicarnos. Bien, esta semana vamos a trabajar la consolidación del Estado-Nación en Chile, pero nos vamos a enfocar en la economía y política del siglo XIX. Nuestro objetivo de aprendizaje es el mismo de la clase pasada y tiene que ver con lo que les acabo de comentar, la consolidación de la República de Chile. Y en esta ocasión nos vamos a enfocar en lo que tiene que ver con lo político y con lo económico para ver cómo se fueron dando los conflictos que van a estructurar a nuestro país. Lo primero que vamos a hacer es un resumen de lo que ustedes debieron haber trabajado la clase pasada. Les presento acá el mapa de Chile en 1866, donde se muestra también el territorio que ocupaban los países fronterizos de Chile. Tenemos Argentina, Bolivia y Perú. Así se veía el mapa en 1866, antes de la Guerra del Salitre o la Guerra del Pacífico. Vamos a tener también varios otros cambios, que era lo que ustedes tenían que hacer en la actividad, y lo vamos a dejar acá para que quede bien clarito cómo se fue consolidando el territorio nacional. Y lo vamos a hacer de manera cronológica. En primer lugar, tenemos la incorporación de Chiloé en 1826. Esa isla estaba en disputa con otros países y Chile logra apropiarse de ella e incorporarla al territorio. También tenemos la incorporación del Estrecho de Magallanes, muy importante, en 1843, porque el Estrecho de Magallanes es la única vía que une el Océano Pacífico con el Océano Atlántico. Por lo tanto, quien controle ese paso va a tener gran control también de la economía latinoamericana o por lo menos de la costa del Pacífico. Así que Chile incorporara ese territorio era muy importante para nuestro país. 1850-1910 vamos a presenciar lo que conocemos con el nombre de colonización de Valdivia y Yanquihue. Este sector va a estar ocupado principalmente por colonos alemanes. De ahí a que en esa zona exista mucha ascendencia alemana, sea rica en cerveza, en los kuchen, en mermeladas, porque tiene mucha cultura alemana. ¿Por qué? Porque el Estado chileno trajo a esos colonos para que ocuparan ese territorio y tuvieran producción sus tierras. 1861-1881 está la ocupación de la Araucanía, territorio que era ocupado principalmente por mapuches, por comunidades mapuches, va a ser ahora ocupado por el Estado chileno. ¿Cómo lo va a hacer? Básicamente erradicando y masacrando a la población mapuche que vivía en ese territorio. Por tanto, es una historia bastante macabra de nuestro país, donde va a haber muchas muertes para poder ocupar un territorio que era muy fértil, muy rico para cultivar y para utilizarlo en la agricultura. En plena guerra del Pacífico vamos a tener un conflicto con Argentina y Argentina va a solicitar a Chile que le cedan el territorio de la Patagonia. Y eso va a ocurrir en 1881, donde Chile y Argentina firman un tratado en que todo el territorio de la Patagonia va a ser ahora para Argentina, salvo el Estrecho de Magallanes, que sigue siendo territorio chileno. ¿Por qué hace esto Chile? Porque si no va a tener que enfrentarse a una guerra con Argentina, cosa que no quería realizar, porque en ese mismo minuto estaba en conflicto con Bolivia y con Perú. 1883, Chile firma el Tratado de Ancón, que determina que la región de Tarapacá queda para Chile, esto luego de haber ganado la Guerra del Pacífico, y cede a perpetuidad, o sea, para siempre, el territorio de Tarapacá. Y además establece que el territorio de Arica y Tacna va a ser cedido en concesión, y en 10 años más se iba a determinar qué iba a ocurrir con ese territorio. Eso se va a hacer posteriormente,
no en 10 años, pero se va a realizar igual y se va a determinar que Tacna va a quedar para el territorio peruano y Arica para el territorio chileno, quedando zanjada esa disputa territorial entre Perú y Chile. Al mismo tiempo, en 1884, terminando la Guerra del Pacífico, Bolivia firma un pacto de tregua con Chile porque Bolivia ya no estaba en condiciones de seguir defendiendo ese territorio y a cambio de establecer la paz con Chile, cede la región de Antofagasta a nuestro país, incorporándose a nuestro territorio. Y finalmente, en 1888, tenemos la incorporación de la isla de Rapa Nui a nuestro territorio como Estado-nación. Entonces, después de haber hecho ese resumen de lo que trabajamos en la clase pasada, lo primero que vamos a hacer para esta sesión es ver el video Ciclos Económicos Chile en el siglo XIX. Una vez que lo vean, los invito a seguir trabajando con la presentación. Pero vayan a ver el video y luego continuamos. Bien, después de haber visto el video entonces, retomemos nuestra línea de tiempo. Es súper importante que tengamos muy claro en qué periodo temporal estamos trabajando, así que estamos con nuestra línea de tiempo. ¿Y qué periodo estamos trabajando? Siglo XIX, República Conservadora, República Liberal y vamos a sumar un tercer periodo que es la República Parlamentaria. Todavía no la vamos a profundizar, pero sí vamos a estar hablando de lo que pasaba a nivel económico en ese periodo. Súper importante la Constitución de 1833 que va a tener vigencia hasta 1825 donde se escribe una nueva Constitución y entonces esta Constitución conservadora de 1833 va a ser la que va a dar las directrices, los parámetros de lo que se va a vivir durante casi todo el siglo. Muy importante también y enfocado a lo económico, vamos a tener dos ciclos económicos. El primero de ellos es entre 1850 y 1860, que establece el trigo como producto principal de exportación, que va a estar, como bien decía el video, va a estar fomentado por la fiebre del oro en Estados Unidos y por la solicitud de Australia de querer el trigo chileno y también de Inglaterra. Pero ahí vamos a tener varios conflictos y en 1880 otros productores de trigo nos van a hacer caer nuestro ciclo económico y va a surgir un nuevo ciclo económico que va a ser el ciclo del salitre, gracias a la Guerra del Pacífico y la incorporación de los territorios que ya vimos. Recuerden que en 1881, 83 y 1884 se incorporan esos territorios y ya estaban siendo utilizados como producción de salitre. Súper importante, la guerra civil en 1891 es la que da el cambio entre la República Liberal y la República Parlamentaria y va a estar establecida por el choque de ideas que tienen los conservadores con los liberales. La República Parlamentaria es una república más bien conservadora y Balmaceda, que es el último presidente liberal, no va a estar de acuerdo con ideas del Congreso, que era básicamente conservador, y van a generar este conflicto que va a terminar en un conflicto armado entre los liberales y los conservadores. Y eso va a estar provocado también por los ciclos económicos que se van a estar dando. Más adelante vamos a ir profundizando en eso. Entonces, ¿qué es un ciclo económico? Un ciclo económico tiene que ver con una actividad económica, en la que la actividad empieza a surgir, empieza a elevarse, empieza a producir, va a llegar a su máxima expresión de producción, que la vamos a llamar auge, y luego va a empezar a descender por alguna razón o algún factor externo o económico que va a hacer que esa producción empiece a descender. Cuando llega a su máximo descenso, lo vamos a llamar depresión, y posteriormente vuelve a subir, lo que va a dar inicio a un nuevo ciclo económico, ¿cierto? En este caso, y llevándolo al ejemplo chileno, tenemos el ciclo económico del trigo, donde vamos a tener una gran producción de trigo y debido al surgimiento de nuevos factores, de nuevos países productores de trigo, va a hacer que nuestra venta empiece a descender, que ya no seamos tan necesitados y que ya no vendamos tanto trigo. ¿Qué va a ocurrir? Va a empezar un nuevo ciclo económico del salitre,
donde empieza a producir Chile mucho salitre, empieza a producir, va a llegar un momento en que va a descender. ¿Y por qué deja de vender salitre Chile? Porque las empresas salitreras quiebran debido a la crisis económica de 1929. Cada ciclo económico va a tener más o menos una misma forma de funcionar. ¿Cuáles son las grandes características de la economía chilena en el siglo XIX? Principalmente va a ser economía hacia afuera. ¿Qué es lo que es la economía hacia afuera? Es una economía que depende de otras economías para poder exportar, para poder vender sus productos. ¿Qué es lo que hacía Chile? ¿Y qué es lo que va a exportar Chile? Principalmente materias primas, como en la agricultura, el trigo y uva. En la zona norte se va a incorporar la producción de uva, ganadería y minería. Esas son las materias primas que va a exportar Chile durante todos sus ciclos económicos. Si se dan cuenta, Chile hasta el día de hoy tiene una economía hacia afuera y una economía exportadora de materias primas. ¿Cuál es la materia prima que exportamos hoy día? Lo voy a dejar ahí para que lo investiguen y más adelante lo vamos a ir mencionando. Otra gran característica de la economía chilena del siglo XIX tiene que ver con que no existe o es muy bajita el desarrollo industrial, en la inversión, ni en maquinarias ni en industria para que Chile se siga desarrollando. Nos quedamos solamente en la explotación y exportación de la materia prima. ¿Qué es lo que es una materia prima? La materia prima es algo que no ha sido facturado, que no ha sido manipulado ni transformado. Por ejemplo, la agricultura, todos los productos, la fruta, las verduras, la carne en general, la lana que no ha sido procesada, el cuero, todas esas cosas que no sean procesadas. Y en términos de minería va a ser el salitre y el cobre principalmente. Va a haber anteriormente en la economía colonial va a ser la plata, pero en este momento lo de mayor producción va a ser salitre y cobre. En cuanto al desarrollo político en Chile, vamos a tener dos grandes bandos que se van a arrastrar incluso desde la época de la independencia e incluso antes, desde la época colonial. Estos dos grandes bandos son los conservadores y los liberales. A partir de ambos bandos van a surgir partidos políticos y estos partidos políticos van a defender las ideas de estos dos grandes bandos, pero con algunas diferencias. Primero tenemos los conservadores y en los conservadores tenemos el Partido Conservador, que va a estar muy cercano a la Iglesia Católica y va a defender que la Iglesia Católica tenga incidencia en la política de nuestro país. Y luego, por otro lado, tenemos al Partido Nacional o Monbarista, que son conservadores, pero ellos entienden que la Iglesia Católica no debiera estar tan vinculada con las decisiones políticas de nuestro país. ¿Qué busca un conservador? Busca un Estado centralizado, un Estado conservador y autoritario, que está principalmente profundizado y está avalado por la Constitución de 1833. Por el otro lado, tenemos a los liberales y en los partidos de los liberales vamos a encontrar el Partido Liberal, el Partido Radical y el Partido Democrático. Todos ellos van a tener un grado de ideas liberales mayor. El Partido Liberal busca las libertades civiles y económicas. El Partido Radical está enfocado en desligarse de la Iglesia Católica totalmente y el Partido Democrático ya radicaliza y dice que necesariamente la Iglesia no debe tener incidencia en las decisiones políticas que se estén desarrollando en ese momento. Habían sectores que no estaban de acuerdo con estos grupos políticos, de cómo se movían y cómo iban desarrollando la política, y uno de los representantes de los que no estaban de acuerdo con esto es Juan Rafael Allende, que era un dibujante, un escritor, un poeta, que se va a dedicar a criticar a la clase política a través de la satírica política, que son en el fondo dibujos donde destacan estas críticas
a cómo se desarrolla el grupo político de nuestro país. Esto fue hecho en 1885, este dibujo que está acá, y está representando cómo los liberales y los conservadores, si bien es cierto, tienen ideas diferentes, en el fondo están vigilados por grupos importantes de poder. En el caso del lado derecho, que es el grupo conservador, está vigilado por la Iglesia Católica. En el lado del derecho, que son los liberales, está vigilado por un grupo de poder económico. Un segundo ejemplo de esta forma de crítica a la política nacional es este, donde vemos a un sacerdote flaquito primero y muy gordo después, donde la leyenda que aquí aparece es: su ilustrísima llegó flaco, pálido, triste y a fuerza de banquetes ahora está a punto de reventar. Está haciendo crítica entonces de que la Iglesia Católica de cierta forma se robustece, se engorda en base al trabajo de otros, en la medida que llega a un lugar y empieza a aprovechar esa forma de predicar que ellos tienen y a llenar sus bolsillos y sus panzas, ¿ya? La actividad que vamos a realizar esta semana tiene que ver con esta crítica política y económica que hace la población a las actividades y a cómo se desarrolla el mundo político y la clase política en general. Y vamos a comparar lo que ocurría en el siglo XIX con lo que ocurre hoy día en nuestro país. Entonces, lo que van a hacer ustedes es buscar dos memes o caricaturas que sean una crítica a nuestra realidad actual. Uno que esté enfocado al sistema económico y el otro que esté enfocado al sistema político. Ambos chilenos. Con cada ilustración, ustedes van a responder estas tres preguntas. ¿Cuál es el mensaje que se quiere dar, o que quiere dar el autor más bien? Y argumentar la respuesta. Si ustedes me dicen que el mensaje que quiere dar el autor es que está en contra de la pobreza, ¿por qué es ese mensaje? ¿Dónde ustedes pudieron visualizar que ese era el mensaje y por qué lo entendieron de esa forma? La segunda pregunta: ¿qué recursos utiliza para comunicar su mensaje? Siempre hay que argumentar la respuesta. ¿Qué recursos? Los dibujos, la ironía, el sarcasmo, ciertas imágenes, ciertos símbolos. Ustedes ahí vean dependiendo del meme o la caricatura que escojan. ¿Por qué es importante la satírica en el siglo XIX? Y lo podemos incluso vincular con lo que está pasando en nuestro país hoy día. Luego vamos a comparar las satíricas que yo les acabo de mostrar con los memes que ustedes escogieron, y una vez que comparen eso van a establecer en qué se parecen y en qué se diferencian, y en ambos casos van a argumentar el por qué. Siempre deben argumentar el por qué y ojalá dejar muy en claro la respuesta que ustedes estén dando muy desarrollada. ¿Dónde lo puedo encontrar lo que les estoy pidiendo? Bueno, una de las alternativas es Mafalda, la segunda alternativa es Liniers. Ambos hacen crítica más bien global. ¿Por qué? Porque ellos son argentinos, no están enfocados en la realidad nacional chilena, sino que están enfocados en algo más amplio y más enfocado a lo argentino. Y también tenemos Dosis Diaria y Mala Imagen, que ellos sí son chilenos y ahí sí van a encontrar harta crítica directamente a lo que ocurre en nuestro país. ¿Ya? Los invito a trabajar, espero que les vaya muy bien, les envío un abrazo y quedo a la espera de sus preguntas y de todas sus actividades. Un abrazo grande y que estén muy bien.